Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jenny Carolina Peralta Hernández. Soy estudiante de la especialización de gestión de proyectos de la UNAD y a continuación realizo la entrega de la primera actividad del curso Fundamentos Legales para la especialización. Inicialmente, vamos a conocer algunos conceptos básicos de normatividad y leyes que aplican o que de cierta manera incurren o influyen en la elaboración de un proyecto. Inicialmente está la Constitución Política de Colombia, que es nuestra norma base. En términos generales, una constitución es un convenio de normas, acuerdos, deberes, derechos que tiene una comunidad o que tiene una sociedad. Literal, textualmente en la Constitución Política de Colombia indica, con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo, que garantice un orden político, económico, social, justo y comprometido, a fin de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. En Colombia, la constitución política busca generar una equidad social en donde todos contemos con los mismos derechos y deberes que finalmente creen igualdad y creen un orden constitucional. En Colombia la primera constitución política se dio en 1886 y posteriormente fue renovada en el año de 1991 bajo el mandato del presidente César Gaviria. Esto se hizo gracias a una iniciativa impulsada por un grupo infantil, un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta. La Constitución finalmente quedó compuesta por 380 artículos definidos en 14 títulos y dentro de sus aportes más significativos se encuentra la libertad de cultos, el fortalecimiento de derechos, el respeto a las minorías étnicas, el fortalecimiento de la equidad de género, el reconocimiento a la igualdad entre hombres y mujeres, así como mecanismos de participación como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato. También se dio creación a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Constitucional, se fortaleció la autonomía del Banco de la República, se creó la Defensoría del Pueblo y se incluyó la figura del vicepresidente dentro del gobierno general. Se creó la segunda vuelta presidencial, se fortaleció el descentralizamiento del país y la creación de la doble nacionalidad y de la moción de censura. En cuanto a su aplicabilidad en la especialización de gestión de proyectos, podemos decir que la Constitución Política de Colombia es la base sobre la cual se apoya toda la norma que rige la creación de un proyecto y a partir del cual nos indica cómo podemos desarrollar e implementar en el país proyectos de libre inversión o proyectos sociales, pero siempre buscando el beneficio a la comunidad y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. En el capítulo 2, artículo 339, habla sobre la creación de planes de desarrollo a nivel nacional, con el fin de priorizar y coordinar las inversiones públicas de acuerdo con las necesidades de la población y buscando el uso más eficiente de los recursos asignados. La misma Constitución, desde su inicio, indica que debe generarse un orden para la creación de proyectos y debe priorizarse las necesidades básicas de la población. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento en el cual el gobierno nacional reúne todos sus proyectos de inversión que considera ellos que debe ser lo primero que se debe realizar y que generaría un mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos. Eh, el, el Plan Nacional de Desarrollo está dividido en dos partes, una parte general, que es en donde se explican los propósitos, objetivos nacionales, y otra parte que es la de inversiones públicas, en donde se indican los principales proyectos de inversión y cuáles serían sus fuentes de financiación. El Plan Nacional de Desarrollo está regido por la Ley 152 de 1994 y lo elabora, evalúa y controla, el Departamento Nacional de Planeación. Frente a la especialización de gestión de proyectos, el Plan Nacional de Desarrollo es también fundamental porque nos está indicando cuáles son los proyectos o cuáles son las actividades a las que apunta el gobierno nacional y sobre las cuales nosotros podríamos diseñar e implementar proyectos de inversión o proyectos sociales que vayan encaminados u orientados hacia esos mismos objetivos. El plan de desarrollo departamental es básicamente el mismo plan de desarrollo nacional, pero ya de una forma puntual hacia los departamentos y territorios mucho más pequeños, en donde se están identificando necesidades puntuales y el gobierno departamental
está buscando la forma de generar o de poder desarrollar estas iniciativas. Finalmente, bueno, también se rige bajo la misma Ley 152 de 1994 y nos indica que las entidades territoriales tienen autonomía en materia de aplicación, desarrollo económico, social y de gestión ambiental en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha brindado la Constitución en la ley. ¿Qué sucede? Aquí es en donde se está hablando de la descentralización que inicialmente nos decían en la Constitución debía hacerse. Entonces, los departamentos, a pesar que hay un Plan Nacional de Desarrollo, los departamentos tienen también su plan de desarrollo propio, en donde se habla de esos recursos y de dónde van a salir para poder suplir o contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Regalías? Nos permite, el sistema lo que hace es distribuir, identifica la mejor forma y distribuye que de tal manera que se logre un recurso o un uso eficiente de los recursos o de los ingresos que provienen de la explotación de recursos naturales, buscando siempre que estas ganancias lleguen a a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones étnicas minoritarias, a las personas que tienen menores recursos o menores ingresos financieros y pues logren también nivelar y mejorar su calidad de vida. La ley tiene como principales objetivos generar ahorro para épocas de escasez, fortalecer la equidad social, beneficiando principalmente a las comunidades más vulnerables, incentivar la generación de proyectos mineroenergéticos, ingresar a la población en proyectos comunes, fortalecer la inversión en la restauración social y económica de los territorios. En cuanto a la aplicación de esta ley de garantías, ley de regalías en la especialización de gestión de proyectos, esta ley nos brinda los lineamientos para el desarrollo de proyectos referente al uso de recursos naturales. Actualmente, el uso del medio ambiente, del suelo, de la tierra, es algo que es supremamente importante y que se espera que todos los días se generen nuevos proyectos que estén orientados hacia el mejoramiento de la calidad ambiental, del cuidado de los suelos, del cuidado del medio ambiente, pues para que genere a su vez un impacto positivo a la comunidad. Entonces, esta ley de regalías nos está indicando cuáles son los próximos proyectos, de qué manera se podría utilizar el dinero que se logra al hacer la explotación de suelos y al hacer el uso de recursos no renovables o de recursos naturales. Acuerdo 36, 37, 38, 39 de 2016. Estos acuerdos nos están hablando también del sistema de regalías. Entonces, el acuerdo 36, por el cual se adopta el reglamento único de los órganos colegiados de administración y decisión de la OCAT. Los OCAT del Sistema General de Regalías son órganos sin personalidad jurídica responsables de definir los proyectos de inversión que se van a financiar. También los evalúan, los priorizan, los aprueban y designan quién va a ser el ejecutor. En pocas palabras, es a ellos a quienes deben presentarse los proyectos. El Acuerdo 37-2016, por el cual se dictan normas sobre ajustes y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiado con recursos al Sistema General de Regalías. El Acuerdo 38, por el cual se establecen los requisitos generales y sectoriales para la viabilización y previos al inicio de la ejecución para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados por el Sistema General de Recursos de Regalías. El Acuerdo 39, por el cual se definen las líneas pragmáticas y indicativas para los proyectos de inversión financiados por el Sistema General de Regalías. En los acuerdos 37, 38 y 39 se brindan lineamientos básicamente para poder pertenecer o poder obtener recursos del Sistema Nacional de Regalías. Frente a la aplicación que tiene con la especialización en gestión de proyectos, esta norma lo que nos está diciendo es cómo debemos hacer un proyecto, de qué manera va a ser financiado, cuáles son las características, las condiciones que deben tener los proyectos que vayamos a presentar. Por lo tanto, trabajar con esta normatividad es fundamental para poder ser partícipes o poder llegar a ser aptos para que nuestros proyectos se aprueben y se puedan desarrollar con estos recursos. El Acuerdo 44 del 2017 hace una modificación al Acuerdo 38 e indica requisitos generales adicionales para proyectos ya iniciados que hayan sido financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
Al igual que las otras normas o los otros acuerdos de los que hablábamos anteriormente, este documento lo que hacen es indicarnos la mejor forma o la manera en la que debemos presentar nuestros proyectos de inversión o nuestros proyectos sociales. Es importante tener en cuenta que antes de diseñar el sistema general de regalías, de los planes de desarrollo, siempre el gobierno hace un estudio de necesidades, una evaluación de la calidad de vida de la población, de donde se desprende qué es lo que debemos atacar y cuáles serían las primeras acciones que se deberían realizar. A partir de allí brinda la línea para poder generar proyectos de sociales, de inversión, de educación, en salud, en donde podamos atacar y mejorar finalmente todo el compendio de normas y todo lo que se busca siempre va a ser en pro de la equidad social, del bienestar de la comunidad. En cuanto a la normatividad en general, pues considero yo que es fundamental en la especialización en gestión de proyectos, ya que es la norma quien nos brinda la línea. Si nosotros no la tenemos en cuenta, nuestros proyectos nunca van a ser aprobados. Entonces es fundamental tener muy clara la forma en la que se contrata, la forma en la que se presenta un proyecto, en la que se evalúa, se controla. ¿Por qué? Porque eso nos permite generar pues proyectos que realmente brinden un impacto positivo a la comunidad y que de verdad tengan o cumplan con lo planeado, que no solamente se queden en palabras, sino que pues se logre lo que se pretende. Muchísimas gracias, espero les haya quedado clara la explicación y un feliz día.